Esto está bueno, señores. La parte 3 del debate José Plasencia y este jovencito Josué, que están hablando de la sola fe, la justificación. Vamos a ver, si vieron los videos anteriores, vamos a ver que José Plasencia ahora le va a contestar a lo que dijo Josué el protestante. Vamos a ver, así que le dejaré el link aquí del canal de José Plasencia Podcast Católico. Me gusta mucho este canal, así que vayan y suscríbanse. Dale play. Esto que acabas de decir, de que los pasajes que hablan de la justificación por las obras cristianas solamente se refieren a una manifestación, eso no lo dicen los pasajes. Número 2, bueno, mira, permíteme. A ver, me gusta cuando aquí no dice lo que tú explicabas, que solamente es una manifestación, o sea, como una manera de, qué sé yo, de gritarle a la sociedad, al mundo, que yo ya estoy justificado. No dice eso el texto. Dice, ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección. Aquí no dice que es solamente para manifestarle al mundo que yo ya soy justificado. Aquí dice que la fe y las obras tienen una concurrencia y que es así como la fe se perfecciona. Es la fe viva, es la fe salvífica. Y dice, así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora uno diría, qué interesante. ¿Por qué se acaba de decir que las obras, la fe y las obras concurren y las obras perfeccionan la fe? ¿Por qué termina concluyendo que Abraham creyó a Dios? Porque es bien sencillo. Creer a Dios no solamente es el asentimiento intelectual, sino es la obediencia, es la respuesta a este evangelio. Paréntesis, buenas obras. Y a eso es lo que se le llama en la Biblia creer a Dios. Por eso termina concluyendo. ¿Ya veis cómo el hombre es justificado? No dice, ¿ya veis cómo el hombre manifiesta a la sociedad que ya estaba justificado? No. Dice, ¿ya veis cómo el hombre es justificado por las obras? Por las y obras. No solo por la fe. Y no Entonces, solo por la fe. La explicación que proporcionabas no lee un par está de en armonía versículos atrás. Lee 4 versículos atrás. Dice, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré la fe con mis obras. Habla de mostrar. Entonces, si leemos esa parte, te lo concedo. Pero un par de versículos antes, habla de mostrar, habla de manifestación. Lo leo textual. Mira, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si habla explícitamente de mostrar, ¿cómo debemos interpretarlo? Pues manifestar, no es una distorsión. Y como te digo, es una interpretación que Santo Tomás perfectamente pues respaldaría. Entonces no veo por qué sería una mala interpretación. Bueno, es que yo solamente señalé que lo que tú decías de que los pasajes que relacionan las buenas obras cristianas con la justificación, eso que tú señalabas, que es solo una manifestación, no está en la Sagrada Escritura. O sea, ni siquiera califiqué si estabas interpretando bien o estabas interpretando mal. Mira, vamos a ver todo el capítulo. Dice, hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio. Y dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú siéntate aquí, en un buen lugar. Y en cambio al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís plenamente la ley regia, la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de transgresión por la ley. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Recordemos que estas palabras están dirigidas no a los paganos, están dirigidas a una congregación de creyentes, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia.
pero la misericordia se siente superior al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Ahí el contexto ahora se entiende mejor, claro. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pues aquí tenemos un creyente haciendo algo en obediencia a Dios, obviamente por la gracia, no por pelagianismo, por la gracia. Y esto se vincula con la justificación por las obras cristianas. Bueno, estoy extrapolando, yo sé que Abraham estaba en el antiguo pacto, pero sabemos que la Biblia es cristocéntrica y sabemos que el Cordero de Dios es para todos, aún para los del Antiguo Testamento. No alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Y alcanzó pleno cumplimiento la Escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Entonces, ahora todo tiene sentido desde el contexto, desde allá arriba. Entonces, ¿quién tiene según ustedes lo que han escuchado, quién tiene la razón, José Plasencia o Josué? Díganme en los comentarios. Pues, quise leer bastante de este capítulo, ahora regreso, porque pues me estás diciendo, ¿no?, que lea los demás versículos, pero si todo el contexto al contrario fortalece lo que termina diciendo Santiago. Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. De hecho, la única vez que aparece en la Biblia, la idea, termino con esto, la única vez que aparece en la Biblia la idea de una fe sola o por la fe solamente, no es para ser enseñada, no es para ser inculcada a los fieles. Aparece, sí, una sola vez en Santiago 2:24, pero es para ser refutada. Sí, comprendo. ¿Qué entiendes por probar la fe, José? Yo te probaré mi fe por mis obras. Ahí no se habla de una manifestación. No, yo manifiesto lo que tengo aquí adentro, la fe. Es que es claro, no hay que interpretar, por eso lo leí todo. Mira, vamos a usar el ejemplo de Santiago. Santiago dice, mira, los demonios creen y tiemblan, pero de nada les sirve. Pero ellos no tienen una fe real, una fe intelectual. Sí, el punto que está enseñando aquí Santiago. Hay creer no se está usando en el mismo sentido que aquí. Ese creer no es fe. Ejemplo que él usó, ¿verdad? Si no nos gusta que él haya utilizado el ejemplo de los demonios, está bien, se respeta, pero es el ejemplo que él está utilizando. No soy yo, no es un exegeta el que se le ocurrió pensar en el ejemplo de los demonios que creen y tiemblan, pero de nada les sirve. Entonces, sí, Santiago pero mismo, justamente por eso. O sea, la fe que nosotros hablamos, la fe de la que hablamos, no es simplemente un sentimiento intelectual. Es una conexión real con Cristo. Es una unión con Cristo. No, es una fe, así no la define Santiago. Santiago la define como una fe perfeccionada por las buenas obras. Y eso es lo que los católicos proponemos. Es la que tiene... No, estamos hablando de la fe, del creer que tienen los demonios, José. No, de hecho, déjala regreso para que lo veas. Permíteme. Bien. Los demonios, lo que quiero decir simplemente es, no puedes usar ese ejemplo para la justificación protestante porque no estamos hablando de las mismas cosas al decir creer y al decir fe. Y tampoco justificación. De aquí está hablando de la justificación. Yo entiendo que la justificación, o la definición más bien, yo entiendo que la definición protestante es diferente, pero ese es el problema. La pregunta es ¿por qué es diferente cuando la Escritura lo maneja de la manera que lo estamos contemplando? Te lo mostré, José. Hablaba justamente de remoción de los pecados. No puede ser más claro la Escritura. Bueno, si dice, ¿quién acusará a los...? Claro, pero como te digo, justificación puede tener muchas acepciones. Que manejemos dos acepciones distintas no es negativo. Lo que yo quiero comunicar es que esas dos acepciones simplemente si tratáramos de entenderlas y comprenderlas, veríamos que tenemos exactamente la misma posición. No estamos injustificados al hablar de justificación con relación a la remoción de los pecados. Pero aquí
se está hablando de la justificación como manifestación de la justicia. Por eso se habla de probar la fe. ¿Cómo se prueba? Pues manifestando qué obras tiene la fe, ¿no? Entonces, como te digo, no veo que mi interpretación, mi exégesis acá sea injustificada, porque es una exégesis que el mismo Santo Tomás hace. No, Santo Tomás está en armonía con la doctrina católica sobre la justificación. Sí, yo te decía... Quiero decir, José, es que creemos lo mismo, hablamos en distintos lenguajes. Entonces, está en armonía, sí, pero también está en armonía con nosotros porque creemos lo mismo. De hecho, el magisterio justamente sacó un documento, tú lo debes conocer, la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que fue firmado por luteranos, por reformados, por metodistas, por anglicanos, prácticamente todas las denominaciones históricas. Y decimos, mira, en lo esencial, en la parte fundamental de la doctrina, creemos lo mismo. Simplemente en todo el tiempo de la historia hemos hablado lenguajes distintos y nos hemos anatemizado, pero las condenas del Concilio de Trento respecto a la justificación no aplican aquí. Ojo. Entonces, yo entiendo que estos debates se te van a quedar, pero yo digo que como te dije, es un tema lingüístico. Si aceptas que la justificación, que se puede hablar, o sea, que nuestra definición es legítima, no hay problema, porque puedo aceptar tu definición y decir que somos justificados por las obras y la fe si hablamos, como te digo, en una relación un cambio entre la naturaleza a un estado de gracia, o como manifestación de justicia, o como imputación o reputación más bien, estamos de acuerdo. Pero si hablamos de la justificación como absolución, no. ¿Crees que pueda hablar? Sí. Disculpa. Okay. Vamos a ver. Realmente no. Las cosas que dices no son lo que propone el protestantismo histórico. Por ejemplo, casi al final decías que estamos de acuerdo en que la justificación es por la fe y las obras. Esto no es algo que proponga el protestantismo histórico. Al menos no como está evidenciado en las confesiones reformadas, tanto los símbolos luteranos como las confesiones reformadas. Volviendo a lo que decías, cuando yo te señalaba que cuando tú hablas de las obras solo como una manifestación, yo te decía que la Sagrada Escritura no lo presenta así. Y lo que hice, te leí casi todo el capítulo 2. Entonces, pero aún así todavía sigues diciendo que no, que es solamente una manifestación, pero es que no dice eso el texto sagrado. Entonces aquí se vuelve una pregunta debo aceptar. O sea, justamente por eso te pregunté, ¿qué significa probar la fe? Por eso solo termino mi idea, así como traté de mantenerme al margen para que tú te expreses y no pisarnos los unos a los otros. Entonces, y es que lo que sucede es que cuando nos pisamos, no solamente nos pisamos, sino también distraemos al interlocutor, sí, ¿no? Se le fue la idea. Acá se me está escapando porque estamos hilando muy fino. Al menos yo estoy tratando de hilar muy fino. Aquí no dice que solo sea una manifestación. Aquí dice que es precisamente como el hombre se justifica. Aquí se está hablando de la justificación del ser humano. No se está hablando de cómo se da testimonio o cómo la gente de afuera puede decir, mira, sí es un cristiano. No, estamos hablando cómo se justifica el hombre. ¿Cómo se justifica? Y aquí te da ejemplos. Te da el ejemplo de Abraham. Abraham, nuestro padre, que es el padre de la fe. Mira, si vamos a hablar de sola fide, de fe sola, de justificación por fe, bueno, vamos a ver qué pasó con el padre de la fe. El padre de la fe, nuestro padre Abraham, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La pregunta es sí alcanzó la justificación por las obras. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras, obviamente no. Si alguien va llegando y no escuchó nada de lo que Josué y yo dijimos, estas obras no son las obras de los poderes naturales, son las obras que son posibles por la gracia, por el Espíritu Santo. Las obras cristianas, ya que estás en la familia de Dios. Dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Entonces es por esto que los católicos creemos que son la fe y las obras, no la fe sola, no la sola fide. Y alcanzó un pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y una fe muerta pues no puede salvar a nadie.
Entonces, esta es la razón. Es la razón por la que la Iglesia Católica desaprobó la enseñanza de Martín Lutero tocante a esta idea de una fe sola, ¿no? La fe sola. Bueno, no sé si quieres traer algo más a la mesa, o quieres preguntar. Respóndeme, por favor. Sí, ¿qué significa probar la fe? Tendrías que explicar porque la Biblia maneja el concepto de probar la fe. Veamos a Santiago 2.18. 2.18. Déjalo compartir. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso dice en la Reina Valera. En la Biblia de Jerusalén, pues dice algo similar. Solo usa otra palabra, ¿no? Pruébame tu fe. ¿Eso qué significa? Pruébame tu fe. Sin obras, yo te probaré por las obras de mi fe. Probaré. ¿Eso qué significa? Ok, ahí va mi respuesta. Mi respuesta es bien sencilla. La fe auténtica no es una fe sola. La fe auténtica es una fe que tiene obras. Uy, perfecto. Eso significa. Eso entiendo. ¿Esas obras están conectadas a la fe de qué manera? Bueno, yo usaría la respuesta de Santiago. Santiago lo dice así y me encanta cómo lo dice. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No, ya. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la conexión? ¿Por qué la fe sin obras está muerta? Ahí dices que se prueba. ¿Qué significa esa palabra probar? Bueno, voy a responder. Por la razón que un cuerpo estaría muerto sin el espíritu. Una persona no solamente es un cuerpo, no es un cuerpo solo, no es una fe sola, no es un cuerpo solo. Es el cuerpo y el espíritu. Eso componen a una persona viviente. Entonces la fe viviente, la fe salvífica, la fe que justifica, considerando la justificación no solo como la parte inicial, sino la justificación como un todo, es una fe que tiene obras. Es un cuerpo con espíritu, es un cuerpo viviente. Comprendo, pero no me estás explicando. Ya, un cuerpo y un espíritu. Pero no vale la analogía, porque un cuerpo no prueba un espíritu, ni un espíritu prueba un cuerpo. ¿No vale? ¿Cómo? Pues esta es la analogía del mismo Santiago. No. Lo que yo me refiero es cómo la fe y las obras están conectadas. Yo te estoy diciendo, ya, ¿son necesarias las dos? Sí. ¿Están unidas las dos? Sí. Pero ¿por qué las obras prueban la fe? Y la fe se prueba con las obras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso probar? Mira, vamos a mostrarlo fácil. Vamos a ir al griego. Yo no sé nada de griego, pero la palabrita que usan ahí, ¿sabes cuál es? Es esta de acá, 1606 del Strong. Es aquí. Es deiknuo. Significa mostrar literalmente, declarar, manifestar, mostrar. Eso significa. Y esa es la palabra que se usa. Y yo creo que cualquier persona que va a leer el texto también va a decir, ¿qué significa probar? Pues significa manifestar, mostrar. Y eso es justamente lo que estoy diciendo, que en el pasaje, en el contexto, se habla de manifestación, se habla de prueba. Y justamente, si hablamos de eso, entonces, obviamente estamos de acuerdo en que la justificación en tanto muestra de justicia requiere obras, porque ¿cómo vas a mostrar justicia sin obras? No es posible. Pero no somos justificados en el sentido de absolución, de perdón por las obras. ¿Me explico? Sí, eso entonces, ya quedó. Tú y yo lo hicimos, pensé que lo habíamos hecho un lado. Sí, no sé. Pero es que recuerda que debemos de centrarnos, como te dije, ya no estamos hablando de la justificación inicial, de cómo tú te introduces a la familia de Dios, porque tú y yo estamos de acuerdo. Tú y yo condenamos el pelagianismo, esta idea de que un ser humano pueda tener cosas buenas para que Dios lo acepte y Dios lo deje entrar a la familia de Dios. Tú y yo, al principio de este programa, y no nomás al principio, a través del programa tú y yo juntos hemos condenado el pelagianismo. Pero ya no estamos hablando de cómo te introduces a la familia de Dios. Ahora estamos hablando de cómo es esta justificación, no solo en la parte inicial, sino la justificación como un todo, su desarrollo y su plenitud, su consumación. Por eso Santiago pone ejemplos de cristianos, de personas que ya estaban creyendo a Dios, pero no solamente era una fe sin obras, sino era una fe con obras. Tú me preguntabas que cómo están unidas la fe y las obras, y bueno, yo te puse el ejemplo del mismo Santiago que compara con el cuerpo y el espíritu. Yo propondría que no es solamente como tú dices, que es simplemente una demostración o una manifestación externa. No, porque la unidad que existe entre el cuerpo y el espíritu es orgánica, es constitutiva y es indispensable. No puedes tener una persona real si no tienes esta unidad orgánica constitutiva del cuerpo y el espíritu.
De la misma manera, la fe y las obras no solamente es para dar una apariencia externa o una manifestación, sino que están orgánicamente unidas, están constituidas de manera inseparable. Si las separas y tienes una fe sola, ya no estás hablando de la fe bíblica, ya no estás hablando de la fe salvífica. Correcto, pero yo no las separo, las distingo. Es una separación virtual, no real. Como te dije, nadie puede ser justo sin ser santo, ni santo sin ser justo. Ahora, la razón de ser santos es que somos justos. Allí, como te dije otra vez, y no me estás respondiendo a la pregunta al menos adecuadamente, ¿qué significa probar ahí? ¿Qué significa la palabra probar? ¿Cómo las obras prueban la fe? No te dicen que las obras son la fe. Entonces, yo te respondí y te dije que ahí se trata de mostrar que algo es genuino. Exacto. Entonces, las obras muestran, manifiestan que la fe es genuina. Pero, y la fe solamente, esa fe, ella sola, aprende a Cristo, recibe a Cristo. Y solo por la fe recibimos la absolución y el derecho a la vida eterna, que es el sentido de la justificación de la que hablamos nosotros. A ver. Sí, y yo te decía que no podemos limitar lo que dice aquí a solamente una manifestación externa, porque no es lo que dice. Te lo está limitando, te lo está limitando. Entiendo, pero déjame continuar. Probar, y no entiendo qué más. Josué, yo te dejo hablar y soy muy respetuoso y espero que también me dejes hablar, por favor. Hago mi mayor esfuerzo y de repente siento como que tal vez me puedes dejar hablar. ¿Para dónde iba? No sé si lo haces a propósito, ¿no? Pero es que cuando me toca hablar, de repente me interrumpes y tengo mis ideas y de repente una que otra se me escapa, se siente así, discúlpame, José, no es mi intención. Simplemente quiero que nos enfoquemos en la pregunta y no nos vayamos por las ramas. Pero, oye, preguntas y tengo 5 segundos tratando de responder y me interrumpes. Bien, está bien, lo lamento. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Entonces aquí se está hablando de cómo está constituida la fe que salva, la fe justificadora, la fe salvífica. No solamente está hablando de cómo lo manifiestas a las personas, de cómo das testimonio. Está hablando de cómo se compone la fe. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Eso está claro, Y, por ejemplo, este pasaje, ¿no? Habla de Abraham, que no solamente creyó, sino que obró, hizo buenas obras. Y por eso se dice que él fue considerado justo. No solo porque creyó, sino porque obró. En otras palabras, tenía la fe salvífica, la fe con las obras. De hecho, aquí más adelante dice que las obras cristianas, o sea, las obras de la gracia, perfeccionan la fe. Entonces, claramente se nos dice, se está calificando, se está describiendo, se está calificando cómo es esta fe. No solamente se está diciendo que si haces buenas obras es para dar un buen testimonio a las personas o para que la gente vea que eres un discípulo de Jesús, que es parte de, pero no es. Y esa parte es la que coge Josué. Exclusivamente. O sea, no solamente es dar testimonio a las personas, es explicarle al cristiano que está engañado y confundido sobre una fe que no tiene obras, porque esa fe sin obras está muerta. Es muerta. Y dice, ya veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Y te da otro ejemplo, el ejemplo de la prostituta. Y te dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, no solamente es demostrarle a la sociedad, es tener la fe que justifica, porque la justificación no es algo externo, sino es principalmente algo que te ocurre a ti, pero esto que te ocurre a ti demanda de las buenas obras cristianas por la gracia y por el Espíritu Santo. Si no tienes esto, es porque no tienes obediencia. Si no tienes obediencia, tu fe es una fe muerta, y esa fe no justifica, no salva, y esa fe no será recompensada en el día del juicio final con la vida eterna. Por eso la Iglesia Católica, cuando se enfrentó a Martín Lutero, a las ideas de Martín Lutero, tuvo que dejar esto bien claro y tuvo que condenar estas ideas de una fe sola, o las ideas de que la justificación únicamente se debe limitar a la parte inicial. Y Martín Lutero hizo lo contrario. Él, de hecho, negó que la justificación fuera un proceso. Entonces, pero yo creo que esto lo hemos cubierto. Más bien me referí si tenías alguna pregunta que quizás no hemos abordado, o algún comentario. Quizás no es pregunta, pero si tienes algún comentario, ¿no? Porque lo que hicimos fue regresar a lo que ya habíamos
Sí, he hablado sobre lo que tú dijiste de la manifestación. Y yo te dije que la Biblia no dice que sea solamente una manifestación. La Biblia aclara que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin las buenas obras está muerta. Y esa fe no puede salvar a nadie. Yo creo que es un complemento de las dos. Es un complemento de las dos. Perfecto. Bueno, vamos por otro camino entonces. Las buenas obras son producto del Espíritu Santo o de Cristo Jesús. A ver. Las buenas obras cristianas son gracias a que estamos, valga la redundancia, son gracias a que estamos en la gracia de Dios y son posibles por el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Perfecto. ¿Y estamos justificados por el Espíritu Santo o por medio de Jesucristo? Repite la pregunta, no escuché bien la pregunta. ¿Somos justificados por medio de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo o por la acción del Espíritu Santo en nosotros? Por el Espíritu Santo en nosotros. Creo que eso ya lo dejamos claro, ¿no? Somos salvados por gracia por medio de la fe. Gracias por medio de la fe. En Jesucristo. O sea, sí somos salvos por medio de Jesucristo, no por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tiene que ver con la acción salvífica. O sea, no podemos desvincularlo, pero si lo tenemos que sumarizar. Sí, si lo tenemos que resumir, pues San Pablo lo resume de esa manera, que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Por medio de Jesucristo, entonces. Ya, lo que quiero articular es eso, mira. La santificación es obra del Espíritu Santo en nosotros y nosotros la hacemos. ¿Bien? Pero la justificación es una obra de Cristo en nosotros. Entonces, somos justificados para con Dios por medio de Jesucristo, su único Hijo. Y somos santificados por el Espíritu Santo obrando en nosotros. Si son dos cosas distintas, si una es la muerte de Cristo, los méritos y la infusión de los méritos, o la transmisión de los méritos a nosotros, y otra es la infusión de gracia y que nosotros actuemos conforme a esa infusión de gracia, entonces no podemos unirlas, no podemos hablar de ellas al mismo tiempo, ¿no? Porque una cosa ocurre por medio de Jesucristo y otra cosa por medio del Espíritu Santo. Hay una confusión aquí. ¿Me explico? Si son dos cosas, si una es una sentencia y otra es una acción por parte nuestra influenciada por Cristo, por el Espíritu Santo, disculpa, entonces son diferentes y podemos hablar de ellas diferentemente. Vamos a ver qué dice pero José. Aquí la pregunta no sería esa. O sea, la pregunta aquí es que si esas buenas obras, que son por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, las obras cristianas, son necesarias para la justificación final en el día del juicio. Y de acuerdo a lo que hemos visto, sí lo son. Pero ese es el problema, que Martín Lutero y de allí el protestantismo vienen afirmando algo distinto. Algo distinto. Es que, José, otra vez. Vida eterna, salvación en totalidad, de acuerdo. Buenas obras. Justificación, la absolución, que las personas sean declaradas justas en el juicio final, méritos de Cristo. Eso es lo que cree un protestante. Ahora, si hablamos de justificación en el sentido del que tú hablas, de pasar de un estado caído a un estado de gracia, te concedo todo. Pero hablemos de la definición protestante. ¿Me explico? Sí, pero más que la definición protestante, porque si te fijas, yo no he hecho énfasis en la definición católica. Hemos estado aquí viendo el testimonio de la Sagrada Escritura. Obviamente, ¿no? Lo que enseña la Iglesia está en armonía con la Escritura. Pero yo no me estaba enfocando no te quiero llevar a ti a la definición católica. No, te estoy llevando a la Sagrada Escritura. A la Biblia. Tú dices que no se relaciona con la justificación, pero aquí dice lo contrario. Aquí dice que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Correcto, José. Pero justamente ahí te estoy diciendo que justificación significa manifestación de justicia, porque 6 versículos atrás, habla de que la fe prueba a las obras, o más bien las obras prueban a la fe. Ese probar significa manifestación, significa mostrar, en el versículo 18. Ajá. Entonces, otra vez vamos a regresar a lo mismo, porque yo ahí veo, pruébame tu fe sin obras, probaré la fe por mis obras. Ahí estamos hablando de fe y manifestación de la fe, causa y efecto. ¿Me explico? Y ese efecto está ligado intrínsecamente a la causa. No podemos separarlas. No puede haber buenas obras sin fe, ni puede haber fe sin buenas obras. ¿Me explico? Entonces, están ligadas. Ok. Sí, pero aquí el pasaje dice que el hombre es justificado por las obras. O sea, no dice que sea solamente o exclusivamente una manifestación para que la gente vea que somos cristianos. Ajá. Pero el 18 te está diciendo eso.
Sí, yo sé, pero lo que no estoy negando que diga que es una manera de mostrar que lo tuyo es genuino y no eres un falso, no eres un hipócrita, ¿no? Un sepulcro blanqueado que por fuera te muestras blanco, pero por dentro estás, como dijo Jesucristo, lleno de pudrición, ¿no? Entonces, pero no es todo lo que dice. El pasaje no es todo lo que dice. El pasaje dice cómo se justifica una persona. El problema de Josué es que él coge el pedacito nada más y no lee todo el contexto y lo demás. Y lo dice muy claro. Dice así también la fe. Si no tiene allí obras, se está hablando de demostrar la fe. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y luego viene lo que tú decías. Al contrario, alguno podrá decirte, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. O sea, lo que te está diciendo, te van a agarrar y te van a mostrar que eres un hipócrita. Y luego continúa diciendo, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues eso hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber, tú insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras? Entonces, hace un momento tú dijiste que no podemos relacionar las buenas obras con la justificación. Y dices que porque debido a la definición reformada. Y yo te digo que entiendo la definición reformada, pero ese es el problema, que hay una contradicción con la definición reformada y lo que estamos viendo delante de nosotros en la Sagrada Escritura. No alcanzó la justificación por las obras. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿ves cómo la fe cooperaba? La última vez que yo revisé, las confesiones reformadas y los símbolos luteranos no aceptan la idea de que las obras cristianas, las buenas obras, cooperen con la fe para una justificación. Pero el texto sagrado sí. Dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Y alcanzó pleno cumplimiento, lo que dice la Escritura. Creyó Abraham en Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué le fue contado como justicia? Pues lo que dice esta cooperación de la fe con las obras. Y luego termina diciendo, ya veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Está claro. Entonces, todo esto solo para decir que cuando tú dices que es solo manifestación, es parte de, pero no estás presentando todo lo que acabamos de leer ya como 3 veces que lo hemos visto. Y todo el texto. Eso es lo que sí. El problema es que él está cogiendo ese solo texto de que muéstrame tu fe por las obras y yo te voy a traer mi obra de la fe. Él está cogiendo eso y está dejando los demás textos que ya leímos. Correcto, José. Quiero dejar claro. Correcto. Bien. ¿Lo aceptó? ¿Habías aceptado que justificación se puede usar en diversos sentidos? Ahora me estás diciendo pero el día de hoy nos hemos limitado a la justificación salvífica, la justificación no solamente en su parte inicial, sino la justificación comprendida de principio a fin. Y al principio tú y yo dijimos que estamos 100% de acuerdo que para que el hombre se una a la familia de Dios, para que el hombre nazca de nuevo, no es necesario que cumpla con requisitos o que sea bueno, porque eso sería herejía. Es una herejía condenada por la Iglesia. Y ahora nos hemos estado enfocando, al menos el resto del programa, en hablar sobre las buenas obras y la justificación, no la inicial de cómo te hiciste hijo de Dios, sino la justificación final. Porque vimos varios pasajes que dice San Pablo que las buenas obras van a ser recompensadas con la vida eterna. Y también habla de justificación en el futuro. De hecho, maneja justificación y heredar la vida eterna de manera intercambiable. En Romanos capítulo 2, verso 6 y verso 13. No distingue, no hace esta distinción. Por ejemplo, hace un momento tú decías, sí, entiendo, José, las buenas obras, eso es recompensado con la vida eterna, pero no la justificación. El detalle está desde que ahí mismo también dice que seremos, por estas buenas obras, seremos justificados. Porque dice que no son los oidores, sino son los hacedores, los que serán en tiempo futuro, serán justificados. Y obviamente esto se relaciona con Mateo 25, 31, cuando pone a unos a la derecha y pone a otros a la izquierda. Y a los de la derecha les dice, me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste enfermo o en la cárcel y viniste a mí. Y a los otros, pues, les reprocha, pues que no hayan respondido al evangelio y no hayan obrado bien. Entonces, yo creo que está muy claro. Bien, correcto.
yo voy a diferir y creo que vamos a tardar una eternidad difiriendo. Claro, no, pues voy a seguir sosteniendo el programa, ¿no? Sí, claro. Yo voy a seguir sosteniendo que ahí se habla de manifestación, porque se usa probar, ese probar, si vamos a otras traducciones, va a decir mostrar, va a decir manifestar. Entonces, yo creo que la Biblia no estaba dividida así en versículos y podamos... Ok, él dice yo creo. Entonces viene la pregunta importante. ¿Quién corrige, vamos a suponer, quién corrige a estas dos personas, a Josué y a José Plasencia? ¿Quién lo corrige? Él se queda con su interpretación porque él la cree así, y este se queda con su interpretación porque él la cree así, o tiene que haber una autoridad que le diga, mire, la posición correcta es esta, la de José, o la posición correcta es esta, la de Josué. Tiene que haber una autoridad porque la Biblia dice que Dios dejó maestro para que enseñe el magisterio. Entonces, ¿quién le dice a estas dos personas quién tiene la razón? En los comentarios díganme qué opinan ustedes. Vamos a separar 4 versículos y los otros 4 hablan de una cosa totalmente distinta. No, si versículos previos hablan de probar, de manifestar y luego se habla de la justificación, pues la justificación es justamente de esa fe, ¿no? Es una justificación de la fe justificadora, si hablamos en esos términos. Pero bueno, quería terminar con las causas de la justificación, ¿bien? Mira, yo creo que ya es que tengo ya los últimos 10 minutos queriendo decirlo, ¿no? Ya tenemos unas 42 minutos. A la 1:30 yo quería más o menos que durara 1:30 para no hacerlo demasiado largo, ¿no? El diálogo, ¿no? Sí, está bueno, bueno, creo que hemos cubierto lo que propusimos, ¿no? Ver el asunto de la fe sola y el papel de las buenas. Sí, yo supongo que ellos van a hacer otro video para abarcar los puntos que se le quedaron. Hasta aquí el video, señores. Hicimos 3 videos de este debate que tuvo José Plasencia con este joven protestante. Díganme ustedes qué les pareció esto, señores. Increíble. Ya saben que el canal aquí el canal José Plasencia está aquí en la descripción. Veré si encuentro el canal de Josué para ponerlo también en la descripción. Así que vayan, suscríbanse y díganme qué opinan de esto. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios. Bendiciones. Check it out.